Hola, nuevamente con ustedes y esta vez para hablar del poder, la economía y las organizaciones sociales. Recuerden que las competencias que les van a evaluar a ustedes en la prueba del IFEX son el pensamiento social, el pensamiento sistémico y reflexivo y el análisis de perspectivas. ¿Qué es el poder? Tradicionalmente una potestad o un dominio que se ejerce sobre o contra alguien. Parte de las relaciones de pugna y dominación propias de una cultura de división y conflicto. Calvert dice que es una cultura del conflicto. La gente tiende no solo a preocuparse por las relaciones de poder, sino que suele pensar y hablar del poder como si un ejercicio fuese inherentemente competitivo y conflictivo. Este modelo ya no satisface las necesidades de la humanidad, que busca conceptos alternativos. El poder político es la capacidad de dirigir y gobernar las situaciones sociales. Se basa en tres elementos: la coerción, la persuasión y la retribución. ¿Qué es la coerción? La capacidad de obligar a través de la privación, de la libertad, de la propiedad o de la amenaza de privación. La persuasión es la capacidad de convencer a los demás para que modifiquen su pensamiento. La retribución es la capacidad de obtener obediencia a cambio de protección, seguridad, prosperidad, etc. El poder constituyente opera en un nivel superior que no admite la posibilidad de otro por encima de él. Crea el ordenamiento jurídico del Estado, da vida a los poderes constituidos. En este caso hablamos de las constituciones políticas de cada uno de los países. Representa el espíritu de la voluntad del pueblo. Por tanto, el sujeto titular del poder constituyente es el pueblo, y únicamente la comunidad política soberana la que ha de decidir sobre la organización constitucional de un Estado. El poder político tiene dos procesos: uno de base, que son los poderes interpersonales, estructurales y situacionales, y un proceso natural que es de grupo y organización. La organización puede ser pública o privada. El poder y la autoridad van de la mano. El poder se refiere a la fuerza, capacidad de mando, imponer voluntad. La autoridad implica que esté legitimado ese poder. Debe existir para mandar. Requiere del poder y es la facultad de poder hacer que un grupo de individuos siga una línea de conducta. Implica la autoridad subordinación, fuerza coactiva, voluntad del pueblo, facultad de hacer o de no hacer. El que tiene poder no necesariamente tiene autoridad, pero la autoridad debe tener al poder implícito. Aquí tenemos que el poder constituyente surge en el marco de la Prerrevolución Francesa. Postula que la nación, entendida como voluntad común, es depositaria de un poder originario, a partir del cual se constituyen los poderes del Estado. A esto es a lo que definitivamente llamamos poder constituyente. El poder cultural está asociado con la nación. El idioma, las comidas, la música, las películas, la tecnología, la literatura, la pintura, el arte. Hay un poder formal y un poder personal. Aquí tenemos tres conceptos
sobre el poder, la de Weber, la de Andrade Sánchez y lo que es para nosotros. Para Weber es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra la resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esta probabilidad. Andrade Sánchez dice que el poder es la capacidad de una persona o un grupo para determinar, condicionar, dirigir o inducir la conducta de otros. ¿Qué es para nosotros el poder? Es la facultad de obligar a otros a actuar en determinado sentido. Les recomiendo un libro de Michel de Foucault donde se puede establecer todo frente al poder, frente al castigo, la coerción, que se llama vigilar o castigar. ¿Qué es la nación? Hay 4 conceptos, uno cultural, uno político, uno psicológico y el de los grupos étnicos. Culturalmente es el grupo de personas que se identifican por algunos rasgos culturales. Políticamente es el grupo de gente que se ve a sí misma como una comunidad políticamente natural. Psicológicamente es el grupo de personas que se distinguen por cierta lealtad y afecto y que puede estar asociado al patriotismo. Y los grupos étnicos como una identidad comunal y sentido de orgullo cultural. La nación es un concepto jurídico, la patria es un concepto sentimental. La palabra patria viene del latín patrium, que quiere decir la tierra de nuestros padres. La nación tiene 3 elementos, biológicos, culturales y espirituales. El Estado-Nación se consolida a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pero alcanza su apogeo en el siglo XX. Paralelamente se desarrolla el Estado moderno, se conforman las naciones europeas. La nación se entendió entonces como la colectividad forjada por la historia común de un pueblo y determinada para compartir un proyecto y futuro común. La idea de nación acogió además el concepto de la soberanía, convirtiéndose así la nación soberana en la única fuente de legitimidad política a nivel interno y a nivel externo. Aquí tenemos unos conceptos que están directamente relacionados. El de nación, el de Estado, el de gobierno, que es un régimen político, qué es la ley y qué es el derecho. El concepto jurídico de nación, conjunto de personas que tienen una etnia común, creencias comunes, cultura común, comparten sentimientos de fraternidad, de solidaridad, que los une con un pasado y que los hacen permanecer unidos. La patria es un sentimiento, es un concepto sentimental. Recuerden que la palabra patria viene del latín patrium, que quiere decir la tierra de nuestros padres. ¿Qué es el pueblo? Es un concepto jurídico. Comunidad de naturaleza jurídica que integra a todos los ciudadanos de un país titular. Constituyente primario, reside en la soberanía del pueblo, emana el poder público. Y la república es un concepto político. Es el régimen político. Las personas acceden a la jefatura del Estado para la elección directa o indirecta del pueblo. La Constitución establece que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria.
La nación es el conjunto de hombres y mujeres que viven dentro de un mismo territorio y que comparten unas mismas costumbres, una lengua, que comparten en su gran mayoría la religión, los mismos símbolos patrios. En tanto, el Estado es una organización jurídica y política compuesta por la población, el territorio y el gobierno. La nación entonces es un concepto sociológico, el Estado es un concepto político. El Estado está constituido por tres elementos: la población, el territorio y el gobierno. Recuerden que el territorio comprende el suelo, el subsuelo, las aguas y el espacio aéreo. País-estado, comunidad de personas que se reconocen como herederos de una historia en común y que ocupan un territorio determinado. Reconocen un sistema de leyes y autoridades y aspiran a eliminar la discriminación. La patria es aquel lugar natal y adoptivo con el que un individuo siente un vínculo afectivo, cultural, histórico o personal. El término viene del latín patrium, que quiere decir la familia, el padre, la tierra de nuestros padres. ¿Cuál es la patria nuestra? Colombia. ¿Cuál es la patria de todos los habitantes del planeta? La Tierra. El Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva. Tiene unas instituciones involuntarias que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Tienen la obligación de garantizar la soberanía territorial. El Estado debe tener un reconocimiento internacional. Es por eso que decimos que la única nación que tiene territorio pero que no ha sido reconocida como un Estado a nivel internacional es Palestina. El concepto fundamental de la ciencia política dentro del Estado tuvo sus orígenes en el siglo XI a.C., en la polis griega. Era la organización política y social unitaria de un territorio limitado que podía comprender una o varias ciudades. En ese entonces la ciudad ejercía dominio sobre sus habitantes y un griego era considerado ante todo como un ciudadano. Tenían estatus. Aquí hay una pregunta que debemos resolver a lo largo de nuestras reflexiones. ¿El Estado existió siempre o es un fenómeno que aparece en un cierto momento de la evolución de la humanidad? El Estado es una unidad política y administrativa que rige un territorio sobre el que ejerce el poder. El Estado es la representación jurídica de la nación. Es una sociedad política autónoma que tiene soberanía sobre un territorio. Los objetivos son organizar la vida de la nación y lograr el bien común. Las características es administrado por un gobierno y se organiza por una constitución. El Estado tiene unos deberes: servir a la comunidad, promover la prosperidad, garantizar los derechos y los deberes de los ciudadanos,
facilitar la participación del pueblo en los asuntos de la nación, defender la independencia y la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica. Se divide en tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El Estado como sociedad jurídicamente organizada debe contar con un territorio, con una población, con un orden jurídico y con un gobierno. El origen del Estado, hay dos teorías: la naturalista, que dice que el Estado es algo natural y anterior al individuo, y la contractualista, que dice que primero es el individuo y después el Estado aparece como un contrato entre los individuos de una sociedad. Muchas gracias, nos encontramos nuevamente.